capítulo 3. Llevamos ya prácticamente 2 meses que habíamos frenado el tema de Apocalipsis y estábamos en la iglesia de Sardis. Y antes de seguir con el tema, recordar que una de las cosas que vemos en este texto es la centralidad de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes recordarán, ¿a quién vio Juan en esa visión? A Jesucristo. ¿Quién era el que estaba en medio de las 7 iglesias del Apocalipsis? Jesucristo. ¿Quién fue el que le dijo a Juan que escribiera a las iglesias del Apocalipsis? Jesucristo. ¿Quién o a quién se le presenta en cada una de las iglesias y se presenta a él mismo delante de la iglesia? Jesucristo. Como ustedes pueden ver, iniciando, habla de la revelación de Jesucristo. ¿Revelación de quién? De Jesucristo. Cuando vemos esto, nos damos cuenta que la centralidad del evangelio es ¿quién? Jesucristo. ¿Quién está en medio o debería estar en medio de la iglesia? Jesucristo. ¿Quién es el Señor de señores y Rey de reyes? Jesucristo. La pregunta es, ¿a quién la iglesia debe hacer caso? A Jesucristo. Él es la centralidad de todo, de quienes hablaron los libros históricos, los proféticos, de la ley, de quién hablaba, de Jesucristo. El tabernáculo, ¿quién era el centro del tabernáculo en el Antiguo Testamento? Jesucristo. ¿Con quién peleó Jacob por la bendición de ser transformado por el poder de Dios? Con Jesucristo. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? Jesucristo. Como vemos claramente, la palabra de Dios nos muestra, y aún el Apocalipsis nos está mostrando al Señor Jesucristo. ¿Quién está interesado en su iglesia? Jesucristo. ¿Quién es el que pide a la iglesia que se arrepienta? Jesucristo. ¿Quién, si las personas se arrepienten y oyen y obedecen a Jesucristo, quién les dará la victoria? El mismo Señor Jesucristo. Cuando miramos Apocalipsis, cuando miramos todo lo que hasta el momento hemos recorrido, habla del Señor Jesucristo. La centralidad es el Señor Jesucristo. El que llama la atención a la iglesia es el Señor Jesucristo. Quien le dice, yo conozco tus obras, es el Señor Jesucristo. El que dice claramente, yo soy el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, es el Señor Jesucristo. El que tiene la espada aguda de 2 filos es Jesucristo. El que tiene las estrellas en su diestra, o sea, su mano derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros, es Jesucristo. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, es Jesucristo. Y en la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas es Jesucristo. La centralidad de Jesucristo. Pero hoy en día la iglesia ya ha ido perdiendo ese centro de Jesucristo en medio de ella. Ahora el centro de la iglesia es el hombre.
porque al hombre hay que darle para que el hombre se sienta bien. El hombre tiene necesidades, entonces hay que mostrar que como tiene necesidad, entonces hay que ayudarle en su necesidad, pero ya no se predica el evangelio de Jesucristo, la palabra de Jesucristo, sino que se predica palabras de hombres, doctrinas equivocadas, con la finalidad de amortiguar la conciencia del mismo hombre y que el hombre se sienta tan bien que no se vaya para que pueda seguir en medio nuestro. Recordemos en Juan capítulo 6, un pasaje muy conocido del cual se ha predicado y hemos escuchado predicaciones. Juan capítulo 6, que el Señor Jesucristo había acabado de alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Es decir, habían más de 5,000 personas en ese momento. Luego el Señor Jesucristo anda sobre el mar y sus discípulos quedan sorprendidos de ver cómo camina o caminaba Él sobre el mar. Algo raro, algo extraño, de tal manera que sus discípulos creyeron que era un fantasma. Luego entonces, versículo 22 en adelante, la gente comienza a buscar al Señor. Y lo buscan con una finalidad, y es de que el Señor les siga proveyendo, que el Señor les siga dando de lo que Él les estaba dando, que era comida física. Por eso, del versículo 25 al versículo 59, el Señor les dice claramente que ellos lo buscaban más por la comida que perece, por lo que Él les podía dar físicamente, como ya lo había acabado de hacer, y no lo que Él les estaba ofreciendo a ellos, que era Él como el pan de vida para ellos. Qué triste. Entonces, Él les ofrecía vida eterna. Él les decía que Él era el pan del cielo que había venido, pero la gente no quería nada de eso, no quería palabras, quería físicamente pan y peces otra vez. Cuando el Señor le dice o les dice a todos que ellos están descubiertos porque lo único que están buscando es lo que perece y no lo que viene del cielo, la gente empieza a decir: uy, esta palabra es dura, porque Él les dice que ellos tenían que comprometerse con el Señor, entregar sus vidas, dar sus vidas a causa de Cristo mismo, pero ellos empezaron a decir: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Verso 60. Entonces el Señor Jesús en sí mismo, viendo que sus discípulos murmuraban de eso, les dijo: pero están ofendidos. Verso 62. Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Y a quién se estaba refiriendo? ¿A la gente que no conocía? No. A la gente que lo había seguido, a sus propios discípulos. El Señor les estaba diciendo: hay algunos de vosotros que dicen ser discípulos, pero no creen. Hace 8 días nuestro hermano Juan Fernando nos hablaba precisamente de que si decía genuinos discípulos o verdaderos discípulos, entonces existían discípulos falsos. ¿Quiénes son los discípulos falsos? Aquellos que no creen lo que Dios ha hablado, que no creen lo que Dios ha dicho aún de su propia persona, aún de las circunstancias difíciles, a veces de cosas que nosotros mismos ni podemos entender en el obrar de Dios. Porque para nosotros el obrar de Dios,
cuando hablamos de que el obrar de Dios es perfecto, es porque no pase nada malo según nuestros ojos. Según nuestros ojos. Si hay un accidente, nosotros decimos, eso no, Dios no pudo haber pasado allí, Dios no pudo estar ahí. Si hay una catástrofe, un terremoto, muchos muertos, entonces nosotros decimos, no, esa no es la perfección de Dios. Dios no es malo. Y cuando la palabra de Dios dice que habrán terremotos y habrán muertos por terremotos, ¿qué? Se tiene que cumplir la palabra. Ustedes dirán, pero ¿qué pasa? ¿Por qué esto no? Yo no veo que estemos andando en el mismo camino del Apocalipsis. Sí, vamos allá. Lo que pasa es que quiero que entendamos que la palabra del Señor es espíritu y es vida. Y es el Señor Jesucristo quien está hablándole a sus iglesias en Apocalipsis, porque Él está interesado en su iglesia, porque Él dio su vida por su iglesia. Y mire todo lo que estas iglesias habían vivido y eran discípulos de Cristo, pero algunos de ellos no creían. Y por eso el Señor Jesucristo le dice a Juan, escribe a las 7 iglesias que están en Asia y escríbeles lo siguiente. Aquí, ¿quién es el centro de lo que Jesucristo mismo está hablando? Él. Él no está hablando de Mahoma, no está hablando de Gandhi, no está hablando de ningún ser humano. Él está hablando de que Él vino del cielo para traer vida eterna y para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que pueda tener esa vida eterna. Pero lo más tremendo es que normalmente lo que sale de nuestra boca es dura es esta palabra. ¿Se imaginan ustedes que el Señor Jesucristo, a través del mensajero de la iglesia, o sea del pastor, dé el mensaje a su iglesia y les diga, yo sé, yo los conozco, yo sé lo que ustedes han hecho y han hecho cosas buenas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Y les dice, arrepiéntanse. Y normalmente nosotros inmediatamente pensaríamos, pero ¿por qué nos tenemos que arrepentir? ¿Por haber perdido el primer amor? No, eso no, pues no le veo cuál es la exageración. Pero ya hemos explicado qué significa perder o dejar el primer amor. Porque dejar el primer amor implica que tenemos ya la puerta abierta para el pecado. Ya tenemos el momento preciso para seguir viviendo la vida a nuestra manera y no como el Señor Jesucristo estableció. ¿Recuerdan el pasaje de hace 8 días en Juan capítulo 8, verso 32? Hace 8 días nuestro hermano tocaba precisamente este punto donde Jesucristo mismo dice de sí mismo que Él es la verdad. Conoceréis la verdad, o sea, me van a conocer a mí, y al conocerme a mí, ¿qué? Exacto, pero ¿qué les dice a los fariseos, a los escribas, a los que estaban allí? Pero ustedes, en su corazón, mis palabras no hayan cabida en ellos, es decir, no creían. Pensemos en la iglesia de Apocalipsis, muchos no creían lo que el mismo Señor Jesucristo les estaba hablando a través del mensajero de la palabra. Usted me dirá, pero es que nosotros sí creemos. ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo lo podían demostrar?
las iglesias de esa época, haciendo exactamente lo que el Señor les estaba mandando a decir a través del pastor. Como lo dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Exactamente. Nosotros tenemos que tener claro dónde estamos como iglesia. Puede ser que hayamos dejado nuestro primer amor. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice el Señor? Arrepiéntete. Y dice, haz. No dice, arrepiéntase y siga igual. No, arrepiéntase y tome las decisiones necesarias para poder andar conforme la voluntad de ¿quién? ¿Del pastor? No, la voluntad de Jesucristo, que es el buen pastor que dio la vida por su iglesia. Por eso luego le dice a Esmirna, conozco también tus obras, pero también sabe que hay alguien, el enemigo de las almas, quien va a meter a personas en la cárcel que iban a sufrir tribulación, pero él les dice, sean fieles, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Qué corona nosotros queremos recibir? ¿La que dan aquí en la tierra? Que son los aplausos de la gente, que la gente te diga, uy, no, es que usted es tremendo, es que usted es lo mejor, y usted sentir su ego que se eleva y su orgullo que se eleva. No, dice, te daré la corona de la vida. Y es interesante ese juego de palabras, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida eterna. Porque la vida eterna viene después de ¿qué? De la muerte. Cuando morimos, ¿qué recibimos? Aquello por lo cual nos estábamos preparando o que debíamos habernos estado preparando aquí en la tierra. Es muy clara la palabra. Exacto, por eso para nosotros el morir es ¿qué? Ganancia. Pero a nosotros nos enseñó el mundo que es pérdida. Y por eso mucha gente, no hable de muerte. No me hable de la muerte, porque le tenemos miedo a la muerte. Cuando la muerte es nuestra aliada, la muerte es la entrada a la vida. Paradójico, ¿verdad? Pero sabe, cuando tenemos miedo a la muerte es porque sabemos que no estamos preparados para irnos con el Señor, porque estamos haciendo algo que no es correcto y no queremos cambiar. Porque no hemos entendido que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Exactamente. Nuestra ciudadanía es de los cielos, no de la tierra. Aunque usted tenga una cédula de ciudadanía. Pero eso es más para números aquí. Pero para Dios no. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Por eso el Señor Jesucristo le dice a Juan, Juan escribe a las 7 iglesias, y él estaba interesado en que la iglesia viera que era la palabra suya, no era la palabra del pastor, era su palabra, porque él dice, el que tiene las 7 estrellas a su derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Él no dice, el pastor, el que está con ustedes, dice esto, no. El pastor transmite el mensaje que Jesucristo le dio para que transmitiera, pero el verdadero mensaje, no un mensaje amañado para que la gente siga amortiguando su conciencia, sino un mensaje duro, fuerte, para que las personas sepan que la vida eterna es necesario vivirla de acuerdo a como el Señor lo estableció desde ahora, desde aquí, desde este mismo momento. Luego viene la iglesia de Pérgamo, donde la iglesia estaba permitiendo 2 doctrinas: la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Apostasía. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Cambiar, arrepentirse. ¿Quién le dijo eso a la iglesia? Jesucristo. Solamente que el pastor de esa iglesia, Antipas, era el que tenía que dar el mensaje a la iglesia, y él lo dio, y por eso sufrió muerte.
Luego viene la iglesia de Tiatira con Jezabel, la mal llamada profetisa, que estaba enseñando al pueblo de Dios a pecar contra el mismo Dios. ¿Y quién se levanta para hablarle a la iglesia? Jesucristo, a través de su mensajero enviado para que la iglesia fuera transformada. Luego entonces viene la iglesia de Sardis, y quien se debe levantar también para decirle a su iglesia: yo conozco, yo te conozco, dices que estás vivo, pero ¿qué? Realmente estás muerto. Para llegar a la muerte espiritual tiene que haber habido decisiones equivocadas dentro de la misma iglesia. Y sabiendo que Jesucristo tiene el Espíritu Santo, porque ya hemos hablado que los 7 Espíritus de Dios significa el Espíritu Santo de Dios, que tiene que ver con los diferentes aspectos. Vamos a mirar allí los diferentes aspectos que veníamos hablando, donde primero el Espíritu de Jehová, o sea el Espíritu Santo de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. Es decir, el Espíritu Santo da sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor. Por eso ustedes recordarán Romanos capítulo 8, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La iglesia ha sido llamada para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios necesitamos estar llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Y debemos reconocer que nuestra manera de andar, nuestras decisiones son equivocadas cuando no las tenemos en la presencia de Dios y permitimos que Dios responda a esas peticiones. Porque recuerden una predicación que hubo tiempo atrás, cuando a veces nosotros tomamos decisiones y vamos dizque a consultar a Dios, pero ya la decisión está tomada. Y cuando vamos dizque a consultar a Dios es simplemente para comunicarle que yo ya tomé una decisión y que no me importa lo que el Señor diga. Para que Él respalde. Y para que Él respalde la decisión que yo ya tomé. Pero una pregunta al Señor de si esta es tu voluntad implica de mí que yo no tengo todavía una decisión. Implica de mí que yo esperaré que Dios me muestre y me diga si esto es correcto o no es correcto, y tomaré la decisión basado en lo que el Señor diga para mi vida. Pero ese es el problema. Nosotros no aceptamos y a veces no creemos la palabra. No le creemos a la palabra, y la palabra de Dios es ¿qué? Es verdad. Pero cuando nosotros no le creemos a Dios, no le creemos a Jesucristo en su palabra, entonces la pregunta es: ¿el Espíritu de Dios llena mi corazón? ¿Realmente la sabiduría de Dios está sobre mí? Y nosotros íbamos hablando sobre la inteligencia, y decíamos en cuanto a la inteligencia, que la inteligencia era entender y discernir profundamente lo que hay en el corazón. La pregunta que podemos hacernos es: ¿entendemos y discernimos realmente lo que hay en nuestro corazón? Jesús lo hacía con otros, pero la pregunta para nosotros es en nosotros mismos. ¿Podemos entender y discernir lo que hay en el corazón nuestro? Porque a veces creemos poder entender y discernir lo que hay en el corazón de otros, pero nosotros no lo sabemos. Aunque Dios a través de su Santo Espíritu nos puede mostrar qué hay en el corazón de otra persona, pero eso solamente cuando el Espíritu Santo está sobre mí y yo moro en la presencia de Dios. También podremos entender las circunstancias y eventos que nos rodean. A veces
nos es difícil entender por qué suceden las cosas, ¿cierto? Pero cuando nos metemos en la presencia de Dios, cuando permitimos que el Espíritu Santo tome nuestro corazón, aunque no lo entendamos 100%, las circunstancias y eventos que nos rodeen, sabemos que están en las manos de Dios y que Él está obrando su santa voluntad en nuestras vidas. Porque necesitamos entender también el camino de Dios. Usted muchas veces no ha preguntado: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Es que yo veo las cosas como tan raras, tan difíciles, tan complicadas. Yo no sé qué es lo que tú quieres. Claro, si a veces ni leemos la palabra, si a veces ni la escudriñamos, simplemente los domingos es el día en que ni siquiera la leemos, sino que esperamos que la lean para nosotros y que la prediquen, pero no más, como un acto religioso más, como un acto donde yo sienta que estuve con el Señor, que estuve con mis hermanos y mi conciencia sea acallada y yo pueda decir: estuve en la iglesia con mis hermanos, charlamos muy bueno, pasamos bueno, y ya puedo enfrentar de lunes a sábado otra vez el mundo que me rodea y estar muy tranquilo, calmado, porque ya cumplí con mi deber religioso. ¿Sí, hermano? Pastor, por eso dice la palabra que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Así sean cosas malas, sabemos que Dios sabe por qué pasa. Así es, eso es correcto. Y miren lo que dice: a los que aman a Dios, no los que dicen amar a Dios. Es que hay una gran diferencia. Podemos decir mucho. Yo puedo decirle a la gente: te amo, pero en el momento en que viene realmente la circunstancia donde yo debo demostrar ese amor, no lo hay. No lo hay. Porque hago totalmente lo contrario a lo que el Señor quiere que yo haga en mi vida. Porque no me parece, porque no creo que eso sea lo mejor. Lo mejor es lo que yo pienso, lo que a mí me parece. Entonces vemos claramente. Miren, pongámonos en el caso de Jesucristo, porque estamos hablando de que Jesucristo es el centro. Jesucristo en el huerto de Getsemaní hubiera podido tomar la actitud que nosotros tomamos con el Señor. Allí en el huerto, en la oración, hubiera podido decir al Señor: Señor, a mí no me parece morir en la cruz, sufrir por esta mano de pecadores. A mí no me parece. Sí, que pague cada uno por su pecado, por su maldad. ¿Por qué tengo que morir yo? A mí me parece que lo mejor es otra cosa diferente a lo que tú me propones. Esa sería nuestra actitud. Si tú y yo estamos en los pies de Jesucristo, así le diríamos al Señor, le diríamos al Padre en oración, y hasta se lo diríamos así como estoy hablándolo yo. No, Señor, a mí no me parece, yo ya tomé la decisión de no morir en la cruz. Yo vengo a ti a hablarte de la muerte en la cruz y todo, y yo sé que de pronto yo te dije que estaba comprometido contigo y todo, pero es que ese sufrimiento no me lo aguanto. Eso, a mí me parece que no hay que llegar a ese extremo. Señor, eso es demasiado extremo, yo tener que cojan mi cuerpo y me lo vuelvan nada. No, listo. Él hubiera podido, si fuéramos nosotros, lo diríamos así, porque así lo hacemos hoy. Porque no nos parece lo que el Señor dice, lo que ya está escrito. Porque no le creemos a Él, nos creemos más a nosotros mismos. Por eso no obedecemos lo que el Señor nos dice. Y si lo habla otra persona igual a mí, menos. Porque yo soy igual a ustedes. Yo tengo mis debilidades como ustedes. Y yo siempre lo he dicho. Yo no estoy aquí porque no falle.
Yo no estoy aquí porque no sea igual a ustedes. Yo no estoy aquí por eso. Yo estoy aquí simplemente por la gracia de Dios. Porque Él quiso. Porque créanme, si yo pensara así, de que mis debilidades, mis fallas delante de Dios, que por eso yo normalmente siempre les he dicho y les he pedido perdón, porque sé que yo también fallo, porque sé que yo también he tenido mis momentos difíciles, pero el Señor me tiene aquí hablándoles de su palabra, porque Él me habla primero a mí, trata conmigo primero para poder hablarles a ustedes. Y no por eso entonces, sí, yo sabía, yo por eso pues habla muy bueno y muy rica la palabra, pero si Él es igual a mí, entonces ¿para qué? No, porque quien habla es el Señor Jesucristo, y de lo que se les ha hablado a ustedes es del Señor Jesucristo, y de lo que Él quiere para todos nosotros, no solamente para mí, ni solamente para ustedes, sino para todos nosotros. Por eso aquí el Señor Jesucristo les está diciendo claramente, miren, yo soy quien tiene los 7 espíritus, pero que los impartió junto con el Padre a la iglesia. Recuerden Juan, les enviaremos otro consolador, quien los guiará a toda verdad y les hablará de lo mío y de lo que ha oído del Padre. Como yo lo hice, o sea, como Jesús lo hizo, así el Espíritu Santo también lo iba a hacer. Y por eso tenemos la palabra de Dios. Pero como pasó en aquel momento, siempre es dura es esta palabra. ¿Quién la puede escuchar? ¿Quién se la puede aguantar? Y en ese día, ¿quiénes quedaron con Jesús? Solamente quedaron 12. De los 12, ya sabemos que uno se ahorcó y murió. Los demás 11 dejaron también solo a Jesús. Y después, cuando Jesús resucitó, volvió al tercer día, ellos volvieron a estar con Él hasta cuando Él se fue, y ya de ahí ya ellos tenían el Espíritu Santo y pudieron predicar el Evangelio a todas las personas, entender el camino de Dios. Dios nos ha dado inteligencia. Lo que pasa es que nosotros nos hacemos los inteligentes, porque la inteligencia viene ¿de quién? De Dios, a través de su Santo Espíritu. Pero nosotros sacamos al Espíritu Santo de nuestra vida y nos hacemos los inteligentes cuando el Señor dice claramente: necio eres cuando crees que por ti mismo eres inteligente. Y el término necio significa, perdón la expresión, falto de entendimiento, falto de inteligencia. Eso es lo que significa la palabra necio. Si tú dices ser inteligente, pero no estás utilizando la inteligencia del Señor, déjame decirte que te falta entendimiento, te falta inteligencia, porque la inteligencia real viene de Dios, no de ti mismo, no de lo que tú aprendiste, no de lo que tú crees, no de lo que tú sabes que el mundo hace. Y eso es delicado. Y eso nos lleva entonces a obrar con prudencia, es decir, tener un comportamiento adecuado a la razón, como muchos dirían, lógica, sentido común. Pero a veces por nuestra supuesta inteligencia, que no es nada más que necedad delante de Dios, no actuamos de acuerdo a la razón, sino que actuamos de acuerdo a la locura que es según el hombre. Porque recordemos que la sabiduría es que terrenal, animal y diabólica, es decir, la que no viene de Dios. ¿Por qué? Porque tiene enemistad contra Dios. Por eso es diabólica, porque está enemistada contra Dios.
Obviamente, al obrar, tener inteligencia que viene de Dios, obramos con responsabilidad de acuerdo a la voluntad de Dios y obedecemos la voluntad de Dios y discernimos de acuerdo a Dios lo que es bueno o lo que es malo. Miremos un pasaje también conocido en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 versos 24 y 27, que Juan Fernando también lo tocó. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué más? Y decide obedecerlas, ¿a quién es comparado? A un hombre que se comporta adecuadamente como Dios quiere que se comporte, que actúa con responsabilidad, que obedece o observa la voluntad de Dios, que discierne lo que es bueno o malo de acuerdo a la palabra de Dios. A ese será comparado. Y ese edifica su casa ¿sobre quién? La roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo es la roca inconmovible de los siglos. Entonces, ¿cómo no nosotros no solamente oír, sino tomar la decisión de obedecer esas palabras? Si por nuestra obediencia seremos que tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos da sabiduría y actuaremos con inteligencia. Y eso quiere decir que estamos sobre Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor y está ahí para nosotros. ¿Por qué? Porque viene la lluvia, vienen los ríos, vienen los vientos. Y cuando hablamos aquí de lluvia, son esas situaciones cotidianas que a veces son estorbosas y que pueden llevarnos a apartarnos de la voluntad de Dios, pero no pasará que nosotros nos apartemos. ¿Por qué? Porque estamos escuchando continuamente, diariamente en nuestros hogares, en la iglesia, en todo lugar donde estemos, en el templo, porque la iglesia somos nosotros. Pero estamos escuchando la palabra de Dios y la estamos poniendo en práctica, estamos caminando conforme su voluntad. Entonces, al estar sobre la roca, vienen esas situaciones cotidianas y no nos dejarán mover, porque tendremos la solución de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos comportaremos con responsabilidad, adecuadamente, observando lo que Dios quiere que hagamos. Pero después vienen ríos, es decir, ya aquellos problemas que a veces se salen de nuestras manos, que nosotros no sabemos cómo, pero que sabemos que si estamos en Jesucristo, el Señor va a soportarnos, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a bendecir. Y cuando dice y soplaron vientos, está hablando de todo viento de doctrina, está hablando de todo lo que escuchamos de afuera. Pero si estamos en la palabra de Dios y estamos obrando y practicándola, entonces nosotros, al estar sobre la roca, ningún viento de doctrina, ningún profeta, ninguna persona que se levante a decirme algo que va en contra de Dios y de su palabra, hallará cabida en nuestro corazón. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿realmente la palabra de Dios haya cabida en nuestro corazón? Si el Señor Jesucristo le estaba diciendo allí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 1, yo te conozco y sé que tienes nombre de que vives y estás muerto, es porque ellos no tenían la palabra de Dios en sus vidas, la habían escuchado, pero no estaban obrando conforme a esa palabra, no estaban obrando conforme al Espíritu de Dios que les daba inteligencia. No estaban haciendo lo que era inteligente, estaban viviendo de acuerdo a sus propios caprichos personales. Qué tremendo darnos cuenta de una realidad en nuestra vida. Ahora, una de las cosas que yo quiero retomar aquí es la palabra arrepiéntete.
Y algo interesante es ver que el Señor está interesado en nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que Él no nos ha abandonado, que Él no nos ha dejado, que Él verdaderamente quiere que cambiemos, que Él verdaderamente quiere que tomemos las decisiones correctas, porque sobre nosotros debe estar o debería estar el Espíritu Santo de Dios. Por eso decimos ser cristianos, aunque como cristianos parezcamos muertos, porque no estamos viviendo de acuerdo a su voluntad. Y miren ustedes que no es mentira lo que les estoy diciendo. Mire lo que dice el versículo 5 del capítulo 2. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué dice? Y arrepiéntete. Y dice, toma la decisión, escucha mi palabra y toma la decisión de volver a hacer lo primero que hacías antes, en ese primer amor, donde tú querías compartir el evangelio con otros, donde tú me amabas verdaderamente y estabas dispuesto a todo por mí. Porque si no, y dice, porque si no hay arrepentimiento y no hay una decisión, como dice Juan capítulo 7, versículo 24, no hay una decisión de practicar mi palabra, de practicar lo que yo te he enseñado, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Una de las cosas tremendas aquí es que Él dice, estoy tan interesado en ti que te doy una oportunidad más. Pero si tú no la aprovechas, si tú no haces lo que yo te digo, quiere decir que mi palabra no haya cabida en vosotros. Y si la palabra de Dios no haya cabida en nuestro corazón, ¿qué nos va a pasar? Dice que Él quitará esa luz que ilumina el camino y vamos a tener que vivir circunstancias oscuras, difíciles. También en el versículo del capítulo 2, 16 dice, arrepiéntete otra vez. El interés del Señor Jesucristo en el arrepentimiento de su pueblo. Y dice, pues si no te arrepientes, vengo a ti pronto y pelearé con la espada de mi boca. Y ahí sí, porque prácticamente Él aplicará su palabra en juicio sobre nuestra vida o sobre la vida de su pueblo. Más adelante, versículo 21, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Esa palabra, le he dado tiempo, es decir, le estoy dando una oportunidad de que cambie, de que tome las decisiones correctas, pero no quiere hacerlo. No quiere hacerlo. Dios da oportunidad, pero infortunadamente somos nosotros los que desaprovechamos las oportunidades que Dios nos da. Pero ¿saben por qué? Porque, vuelvo y lo digo, nuestro decir delante de Dios, Señor, es que a mí no me parece. A mí me parece que eso es muy exagerado. A mí me parece que lo mejor es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento. Entonces, ¿dónde queda la palabra de Dios? ¿Dónde puedes tú decir que la palabra de Dios verdaderamente hace parte de tu vida o de la vida de la iglesia? Dios es claro en su palabra. Y por eso Él nos ha dado inteligencia. Y esa inteligencia hay que usarla verdaderamente. No sigamos usando nuestra necedad,
nuestra locura. Para la gente de afuera, nuestro entendimiento, lo que nosotros hacemos, nuestra vida en Cristo Jesús, es locura para ellos porque es la locura del Evangelio. Pero para nosotros es la sensatez, porque la palabra de Dios es muy sencilla, muy clara, simplemente hay que obedecerla. Pero nosotros luchamos contra Dios, luchamos una y otra vez porque a nosotros no nos parece lo que dice la Biblia. A nosotros como que, y muchas veces, ¿sabe? Preferimos más la ignorancia. ¿Cuál es la ignorancia? Una de dos. La primera, ignorancia. Cojo la Biblia, ni la estudio, ni la escudriño. Prefiero no saber lo que dice el Señor, porque creo que va a tener más misericordia de mí. Y no, en el mismo momento donde usted la aparta y dice, yo no la voy a escudriñar para no darme cuenta de nada, ya ahí hay pecado. Ya ahí hay pecado. La otra ignorancia, que también es mala, es que usted sabiendo, pero a usted no le importa. Usted sigue su camino y usted sigue haciendo su vida a su manera. No importa lo que Dios diga. Es decir, para usted Dios no es autoridad. Una de las cosas que uno encuentra hoy en día es la relación que hay en nosotros como padres e hijos. Si nunca hubo un padre al frente de su hogar, no hay una figura de autoridad. Entonces, ¿bajo qué autoridad se somete un esposo? ¿Bajo qué autoridad se somete un hijo cuando no hay la autoridad? Aunque haya la mamá de autoridad, pero normalmente las madres son más querendonas, más que el cariño, más que el dejar pasar, más que a veces hasta coge a los hijos y los hijos empiezan, vea, pero mire, le hace ojitos, le hace pucheros, se tira al piso, y entonces ¿qué hace la mamá? Bueno, pues bueno, tenga. No moleste más, tenga. El padre normalmente, un padre correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, dice no y punto. Y el hijo tiene que aceptarlo. Pero también hay padres que no vieron la autoridad de un padre, entonces cuando llegan a ser padres, son madres. Porque vieron fue a su mamá, el ejemplo de la mamá. Y si la mamá tenía que trabajar y casi estaba solo, entonces él piensa de esa manera. Y entonces se vuelve madre en vez de ser padre. Y en vez de poner a sus hijos en regla, en sus hijos en la posición que deben ser de la manera correcta, él se comporta como una madre. Porque el hijo le hace ojitos, entonces el papá también le termina haciendo ojitos y le dice, bueno, mi hijo, hágale pues, no me preocupe. Y eso no es así, eso no es correcto. Pero infortunadamente vale más lo que nosotros pensamos que lo que dice la palabra. Jesucristo le estaba diciendo a la iglesia, soy yo, el Señor Jesucristo, quien te hablo, soy yo el Hijo de Dios, el que tiene ojos de llama de fuego, yo soy el que hablo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, soy yo el que tiene las 7 estrellas, el que anda en medio de 7 candeleros de oro, soy yo el que tiene al Espíritu de Dios que impartimos mi Padre y yo, para que ustedes como iglesia estén vivos y vivan, pero no sigan comportándose como si no me hubieran conocido nunca. Porque a veces nos comportamos como si no hubiéramos conocido al Señor. Nuestra actitud es muy pedroniana. No, yo no lo conozco. Yo no conozco. Usted no dice yo no conozco a Jesucristo, pero cuando usted no obedece al Señor en su palabra, usted le está diciendo, yo nunca te conocí, yo nunca anduve contigo, no me importa. Yo sé que tu palabra dice que debo amar a mis enemigos, que debo dar la otra mejilla, que no me debo defender, que tú eres quien me defiende, que yo debo tal cosa, que yo debo orar, que yo debo escudriñar tu palabra, que debo hacer lo bueno, que etcétera, etcétera. Pero
nosotros no le creemos. Cuando no le creemos, estamos tomando una actitud de Pedro. No te conocí, no he andado contigo. Eso somos nosotros. Sin embargo, el Señor está diciéndonos, aquí estoy interesado en ti, porque eres mi pueblo, eres mi hijo. Arrepiéntete y verás mi gloria. Cambia, sé transformado, porque tienes el Espíritu Santo de Dios, quien te llena de Dios, pero que te da sabiduría y te da inteligencia, pero también te da consejo. Y cuando nosotros hablamos del consejo, estamos diciendo quien basa su consejo en base a los propósitos de Dios que fueron planeados desde el principio. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde puedo hallar ese consejo? En la palabra de Dios. ¿Dónde puedo hallar la inteligencia? En la palabra de Dios. ¿Dónde puedo hallar la sabiduría? En la palabra de Dios. ¿En quién más? En Jesucristo. Porque Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la vida, Jesucristo es nuestro todo. Y en Él encontraremos y encontramos sus propósitos, todo lo que fue planeado para ti y para mí. Miremos Isaías 46, Isaías capítulo 46. Versículo 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué podemos decir frente a eso? Yo soy Dios y no hay otro Dios. Nadie ni nada hay semejante a mí. Y desde el principio, desde la antigüedad, Él lo anunció todo lo que había de venir, todo lo que iba a suceder. Todo lo anunció, porque su consejo, es decir, su palabra, se cumple y permanece, y va a hacer todo lo que Él quiera. Todo. No dice algunas cosas. Por eso es importante entender, cuando hablamos de ese consejo, hablamos de esos propósitos de Dios que fueron planeados desde el principio, desde antiguo, en cuanto a ti y en cuanto a mí, en cuanto a la iglesia. Y Él lo cumplirá, porque hará lo que Él quiera, a través de lo que Él ha establecido para nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Qué era lo que estaba pasando con esta iglesia? Si supuestamente la iglesia era el lugar donde el centro era el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió allí? Muy sencillo, habían tomado las decisiones equivocadas. Se habían dejado más permear por el mundo y le hicieron caso más al mundo que a lo que Dios dice en su palabra. Quisiera mostrarles algo. Ahí hay una foto, puede salir de ahí, puede llegar ahí a la parte del escritorio, y hay una foto que quiero que veamos. Esta. Es una foto que tomé el año pasado, no sé si usted la ha visto, que queda allí en la 33,
Esta es la diosa Venus. La diosa Venus es la diosa de la sensualidad. ¿Qué está pasando hoy en día en nuestro medio, en esta ciudad? Uno diría aquí que la única diosa es la reina del cielo, es decir, María. Pero eso solamente es para los religiosos, que ponen a María en un lugar que no debe tener, que Dios no llamó a que tuviera. Pero hay otros dioses y diosas, y una de ellas es la diosa de la seducción. Por eso ustedes ven hombres y mujeres buscando seducir con sus cuerpos. Hombres que están en un gimnasio y que uno los ve, aparte de los tatuajes y todo, porque tienen ya marcado todo el cuerpo, con pechos grandes, cola grande, piernas grandes, que no saben ni cómo caminar porque les estorba sus músculos, y se mantienen metidos y no viven sino para la seducción, para seducir a las mujeres. ¿Y qué pasa con las mujeres? También unas metidas en el gimnasio, también haciendo lo mismo que los hombres, porque se equiparan, porque somos entre comillas iguales. Entonces ya también uno las ve en un lugar donde hayan pesas y todo eso, levantando pesas, y ya las ve uno con todos haciendo fisicoculturismo. Pero aparte de eso, las que no van a un gimnasio así, también van a hacerse cirugías, tanto en la parte de sus pechos como en la parte de su cola, en el estómago, porque quieren seducir. Es prácticamente la diosa de la seducción. A ella están adorando con su cuerpo. Como vemos claramente en las mismas iglesias, y voy a hablar ya directamente de la iglesia. ¿Qué vemos en las iglesias hoy en día? Exactamente lo que uno está viendo en el mundo. Y usted mira, no, usted es muy exagerado. Hay iglesias donde yo lo he visto, eso parece una pasarela de moda, la que más seductora esté. Como si en la iglesia no hubiera hombres que están viendo y que tienen problemas en su carne por ver a esas mujeres seduciendo. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es el dicho? Es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. ¿Estamos luchando contra dioses paganos? Sí. Y no es de ahorita, porque los romanos, en la época de que se escribió la palabra de Dios, existían también estos dioses paganos. Simplemente que hoy en día se han vuelto a traer a nuestra era presente. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque hoy en día nosotros no nos damos cuenta, pero podemos estar seduciendo. Y usted puede decir, no, yo me estoy arreglando. Sí, pero cuidado. Recuerde lo que hablábamos en Primera de Timoteo, y en ese pasaje donde dice cómo Dios quiere que la mujer se vista y sea como persona en su parte física. No está llamada a seducir, está llamada a respetar, está llamada a bendecir. Lo mismo el hombre. Ya el hombre a veces se pone cosas tan apretadas y caminan por ahí todos apretados, y por otro lado se ponen camisillitas para poder mostrar y las mujeres digan, ¡ay! Lo que pasa, pastor, es que en la iglesia ha predicado un evangelio fuera de su contexto. Hoy en día la mayoría de estas iglesias predican de que Jesús solamente mira ese corazón. Exactamente. Claro, sensualidad, sexualidad. Somos llamados a marcar una diferencia, y uno ya dentro de la iglesia, sin llegar a la señoría, pues ya uno ve las mujeres vestidas igual que el mundo, va mostrando sus pechos.
sí, mostrando todo. Y lo mismo el hombre. Ya no hay diferencia. Ya los que paran en el púlpito, ya los he visto todos acuerpados con su camisa ceñida al cuerpo. Ya de pronto algunos de nosotros está ceñida al cuerpo, pero es por la barriga, ¿cierto? Pero bueno, de todas maneras, y eso no es tan seductor, créalo que no. Entonces, cuando nosotros vemos esa circunstancia, nos damos cuenta de que estamos muy influenciados por el mundo. Por eso, Él conoce nuestro corazón. Él sabe quiénes somos. Y a veces tenemos nombre de estar vivos, pero realmente estamos muertos. Pensemos en eso. Y con la ayuda del Señor, si Dios lo permite, dentro de 8 días seguiremos adelante hablando sobre el consejo. Pero miren, dioses paganos. Dioses paganos. Y uno diría, no, pero es que no es la realidad. De ella solamente hay una pintura. No hay imágenes como las que uno ve por ahí del Cristo caído, de la Virgen María y todo lo que la religiosidad ha enseñado. Estos son otros dioses que a veces, sin tener imágenes por ahí, se adoran. Por eso, ¿a quién debemos adorar a nosotros? A Jesucristo. ¿Quién debe ser el centro de nuestra vida? El Señor Jesucristo. El centro de la iglesia, el Señor Jesucristo. Por quien debemos vivir, el Señor Jesucristo. Quien nos ha hablado y a quien debemos obedecer, al Señor Jesucristo. Si nosotros no tenemos a Cristo como el centro de nuestra vida, tenemos que pensar muy seriamente, entonces, ¿quiénes somos? Porque decir cristiano significa Cristo en mí, compromiso con Cristo, adoración a Cristo, vivir por Cristo, andar con Cristo en el Espíritu de Dios. Pero cuando actuamos equivocadamente, ¿está Cristo o no lo está? Y no significa que seamos perfectos, no. Por eso el Señor Jesucristo tiene que venir y llamarnos la atención, tocar a la puerta y decir, aquí estoy. Te estás olvidando de mí, me estás haciendo a un lado, te estás dejando mi palabra a un lado. Acuérdate de dónde has caído y de dónde te saqué, y arrepiéntete. Vamos a orar en esta mañana.